Y ahora nos metemos de lleno en términos de la inflación que registra tanto el INDEC a nivel nacional como la Dirección de Estadísticas aquí en la provincia de Mendoza. Inflación en cuarentena, Fernando, por segundo mes consecutivo, lo que corresponde al mes de mayo. Vamos a ver los números directamente, qué ocurrió a nivel nacional y cómo se comportó esta variación en nuestra provincia. Mayo, 1,5%. ¿Cuál fue el mes pasado? Abril. ¿Cuánto fue la inflación? 1,5, es decir, que se mantiene estable la inflación. No hubo desaceleración ni aceleración, exactamente el mismo registro que el mes pasado a nivel nacional. Más de 11 puntos en lo que va del año y en el interanual sigue cayendo 43,4%. ¿Qué fue lo que más aumentó, lo que menos y cómo se ha comportado en los últimos meses? Lo vemos a continuación, es la curva durante los últimos 12 meses, de junio a mayo. Desde aquel 2,7%, el pico de casi 6 puntos en septiembre con la fuerte devaluación, una de las tantas de los últimos 4 años, otros picos como el de noviembre y el de marzo, y después la cuarentena total. Las actividades paralizadas, incluso hay algunos rubros que no se miden ya en estos últimos meses, como la hotelería, por ejemplo. 1,5% es el registro del mes de mayo. Me quedo con marzo con el 3,3%, que tuvo 20 días hábiles, marzo. Menos. Desde el 16 de marzo estamos en cuarentena. Menos, claro, pero acá en Mendoza, a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional también. 2 días después. Dos días después. 2 o 3 días. Bueno, está muy bien lo que decís. Vos fijate. Medio marzo. Medio marzo, claro. Esto es nacional, ¿eh? Nacional. Reiteramos, inflación del INDEC, términos nacionales. Vamos con los capítulos y los rubros a nivel nacional, que fue lo que más aumentó. ¿Qué hay acá? Y esto sí coincide. Prendas. Prenda de vestir y calzado, es el cambio, la indumentaria, la temporada. Pero si estuvieron cerrados los negocios. Pero es que se vendió mucho online. Sí, y los locales se abrieron. El e-commerce, que ha sido una evolución increíble. Chile nos sacaba un campo de ventaja y Argentina, a raíz de esta situación, equilibró muchísimo las ventas. Y lo que se mide es respecto del mes anterior. Y el mes anterior las prendas de vestir no habían aumentado prácticamente, porque se había cerrado todo. Y además el cambio de estación tiene Hubo aumentos, como también los equipamientos para el hogar, ciertas tecnologías que han ido aumentando, a pesar de que el dólar está medio paralizado, pero sigue creciendo el oficial y el no oficial. Bueno, los electrodomésticos han subido, como también la recreación y la cultura. ¿Qué cosas si no hemos ido al cine? Bueno, algunos servicios de plataformas digitales aumentaron, en base también al dólar. El número que tenemos que tener en cuenta, el promedio es del 1,5%, que allí está en el medio de la pantalla. Dame alimentos. Allá. Alimentos. Es muy importante eso. Sí. Alimentos. ¿Dónde está alimentos? Acá. 0,7%. 0,7. A la mitad del promedio general. Para el gobierno nacional y para la medición del INDEC, en términos generales, no hubo demasiados aumentos. Y lo explicaron en un apartado. Dicen, en algunas provincias el precio de la carne y de algunos productos estacionales bajó y bajó mucho. Por eso es que el promedio nacional quedó en 0,7%. Me hago esta pregunta. Ismael, que nos está escuchando, seguramente ya prestará atención. ¿Por qué durante el mes de mayo el transporte tuvo una variación positiva del 1,1%, si en teoría las tarifas estaban congeladas, o alguna de las tarifas que hacen al componente del costo del transporte? Me pregunto, no lo sé. Y el precio de los combustibles no se ha tocado. No se ha tocado. Es otra de las referencias. Claro, sí, seguro. Vamos a ver qué pasó en la provincia de Mendoza. Números esta vez también parecidos a nivel nacional. 1,3% fue la inflación de mayo. En el año ya superamos los 10 puntos y 42,9% es la marca interanual. Cuando vemos por capítulo el desagregado en Mendoza, también hay algunas coincidencias, pero hay una marcada diferencia. Lo vemos a continuación en el capítulo de alimentos y bebidas. 1,2% fue para Mendoza, 0,7% a nivel nacional. La indumentaria también aparece entre lo que más aumentó, junto con equipamiento para el hogar. 0,6% fue el dato para la provincia de Mendoza. Pero casi el doble de alimentos y bebidas registrados aquí en Mendoza respecto de ese 1,2% respecto del 0,7% a nivel nacional. Yo le hago una pregunta, o le hacemos una pregunta a nuestros televidentes. ¿Usted cree que solo aumentaron los alimentos y las bebidas el 1,2% en los últimos 30 días? Es un promedio, el dato estadístico. Es lo que cuesta entender, ¿no? Porque el efecto góndola, carrito, te voy a decir... Si vos me preguntás cuánto aumentaron las zanahorias, 100% casi, por ejemplo. ¿Y el maple de huevo? Bueno. Y algunas otras cosas. Por eso, ¿crees que le demos la bienvenida a Ismael? Ismael, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Vos están sabés que ustedes? estábamos ¿Bien? hablando acá, lo estabas escuchando con Emiliano. Yo le denomino el efecto góndola. Digo, pero ¿dónde está el 1,2% de incremento en los últimos 30 días si yo compré menos y pagué mucho más? Pero no sé si es una cuestión psicológica o práctica, ¿eh? El billete de 100 alcanza menos. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que hay productos que subieron y hay otros productos que bajaron. Está el caso de la carne, que según el INDEC en algunas regiones hubo baja de precios, y lo mismo está pasando con muchos productos estacionales que habían Sí, aumentado claro. muchísimo en el mes de abril, que fue un mes donde los alimentos estuvieron muy por arriba del promedio, cosa que no pasó en el mes de mayo. Evidentemente, cuando uno mira por las distintas regiones, ve que eso efectivamente, el índice, digamos, que da el INDEC, refleja situaciones que se han dado en muchos lugares. Por ejemplo, aquí en la capital federal, el índice todavía es más bajo que el 1,5% y también es más bajo en el rubro alimentos. Es efectivamente. Ahora, hay que también tomar en cuenta lo siguiente, que se aplicaron precios máximos y por lo tanto en la medición general de los alimentos eso también tuvo su impacto Funciona como y una uno lo barrera, ve. ¿verdad? Y los precios máximos uno ve cuando va a hacer las compras en algún supermercado, de que bueno, la gente se está inclinando bastante por algunos precios máximos que están vinculados a los precios cuidados, porque en determinados productos son sensiblemente más baratos que el resto de las marcas, que no están incluidas dentro de los precios máximos. Yo creo que toda la medición de abril y más aún la de mayo está muy influenciada por el hecho de que efectivamente hay, primero, un congelamiento más extenso todavía de lo que regió en abril, porque no olvidemos que también entraron en el congelamiento las tarifas de los servicios de internet y los servicios de TV cable. Estuvieron el tema de los precios máximos. Quiere decir que hay muchos precios que inciden en el índice general que prácticamente no se movieron. Y además, en las mediciones anteriores, todo el tema de educación, especialmente en marzo, estuvo con alzas muy importantes, Por las compras. cosa que después Claro, no pasó en el mes de abril y tal en el cual. mes de mayo. Ismael, tengo una Es decir, consulta. ¿Por qué? tenemos A que ver, tener muy sí, presente que sí. todos estos son índices de una economía atenazada por la falta de actividad y atenazada por el hecho de que hay un gran sector de rubros vinculados a los servicios y también a los propios bienes que Congelados. están totalmente congelados, que bueno, uno lo ve, llega el precio de la luz, el precio del gas, el precio de los combustibles, bueno, todos esos no se movieron y eso es lo que está marcando. De ahí viene la duda. ¿Qué pasaría en la economía argentina si se empieza, como ya está pasando en algunas provincias, es el caso de Mendoza, donde se empieza a flexibilizar la cuarentena? ¿Eso va a llevar a una mayor inflación? Bueno, eso es lo que están pronosticando los principales economistas, que dicen, cuidado. ¿Por qué motivo? Por un lado, el Banco Central está empujando un poquito más el dólar oficial, primera cuestión, y en segundo lugar, el hecho de que se reanuda la actividad en muchos lugares, eso puede ir liberando muchos precios y eso se va a sentir en la inflación. Ismael, te hacía la pregunta por línea abierta a tus oídos directamente cuando hablábamos con Emiliano. ¿Por qué se genera una variación en términos de los valores del transporte? Mira, no hay aviones, no hay servicio de media y larga distancia en la República Argentina. Las tarifas de las provincias no las conozco en el resto. Por ejemplo, en Mendoza no se incrementó. ¿Por qué sube el 1,1% a partir del congelamiento de lo que vos estabas mencionando? ¿Tenés la respuesta o habría que investigarlo? No, habría que mirarlo porque habría que ver, no olvidemos lo siguiente, este es un índice nacional. Exacto. Y uno ve que hay una dispersión de precios. Habría que ver si en algunos lugares no hubo movimientos en el caso del transporte, y puede ser que en Mendoza, digamos, eso no se verificó. Por ejemplo, una pregunta, la Dirección de Estadística de Mendoza, ¿cómo tiene el rubro de transporte? No sé, a ver, lo tengo aquí, habría que analizarlo. Por eso propongo que lo miremos. ¿No, vos lo tenés ahí, Emi?
lo buscamos, pero no lo tengo muy presente al tema. Pero decía, a nivel nacional es porque alguna provincia modificó, por ejemplo, el precio del boleto. Claro, por eso tenemos que ver, hay que ver lo siguiente, por eso le hago la pregunta. Por ejemplo, Mendoza dio 1,3, ¿no? Sí, en términos del mes, sí, tal cual. O sea, un poquito menos que a nivel nacional. Sí. Habría que ver en los distintos rubros y qué pasó con el caso del transporte. Bueno, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar porque realmente nos llamaba poderosamente la atención. Ismael, te mandamos un abrazo.